Dentro de la mansión Santoro, la gente decía sus secretos delante de Maeve Ror como quien habla delante de una silla. Ella era la sirvienta que llevaba el café a las 7 de la mañana, limpiaba los marcos de las ventanas y se retiraba de nuevo hacia las sombras. Durante 2 años, los hombres más peligrosos de Filadelfia habían hecho negocios en 5 idiomas distintos justo a su lado, porque estaban seguros de que ella no entendía ni una sola palabra. Así que cuando el segundo al mando, Bruno Ferraro, propuso invitarla a la gala más calculadora del año, todos pensaron que era una broma, una apuesta, una forma de ver a la chica invisible pegarse contra la pared, sostener su copa con las 2 manos y presentar su renuncia el lunes por la mañana. Esperaban ver un par de zapatos gastados temblando de pánico en silencio. Pero esa noche, cuando ella cruzó esa puerta y abrió la boca, todo el salón se quedó paralizado, porque comprendieron algo demasiado tarde. Durante 2 años, ella había estado de pie en silencio, en un rincón, entendiendo cada palabra. Si la historia de Maeve te recordó a alguien a quien el mundo olvidó escuchar, déjale un me gusta. Compártela con la persona a quien te gustaría decirle, siempre te escuché. Y no olvides suscribirte, porque la próxima semana traeremos otra voz que el mundo dejó de lado alguna vez. A las 7:05, Maeve Ror ya estaba de pie al pie de la escalera con una bandeja de café entre las manos. A esa hora, la mansión Santoro seguía medio dormida, y no se oía más que el reloj de péndulo del vestíbulo principal, marcando cada segundo como un vigilante que jamás parpadeaba. Ella caminaba pegada al borde del pasillo, donde el piso de madera crujía menos, porque en 2 años había memorizado qué tablas hablaban y cuáles sabían guardar silencio. La puerta del estudio estaba entreabierta. Tocó 2 veces, suavemente, esperó exactamente 3 segundos, y luego empujó la puerta y entró. Rafael Santoro estaba sentado detrás de su escritorio, la cabeza inclinada sobre una pila de papeles, la pluma inmóvil en su mano derecha. Maeve dejó la taza de café en la esquina izquierda del escritorio, en ese lugar exacto, a esa distancia exacta, tal como lo había hecho más de 700 veces antes. Retrocedió 3 pasos, giró y salió del cuarto. Él no levantó la vista. Nunca la levantaba. Algunas mañanas, ella se preguntaba si él siquiera se daba cuenta de que aparecía una taza de café en su escritorio cada día, o si creía que simplemente brotaba de la madera como una extraña planta que florecía solo a las 7 de la mañana. Ella no se lo tomaba como algo personal. Nadie se ofende porque una pared no lo salude. Apenas había llegado al pasillo y cerraba la puerta detrás de ella cuando escuchó el golpe seco de unos tacones contra el piso, firmes y perfectamente espaciados. Los pasos de alguien que jamás había necesitado permiso para caminar por esa casa. Karen Whitlock se detuvo a 2 pasos de ella. El ama de llaves tenía la mirada de una mujer que había pasado toda su vida contando las cosas que estaban fuera de lugar. Y esa mañana, sus ojos se posaron en la bandeja vacía en las manos de Maeve, como si ésta hubiera cometido una ofensa. Detrás de ella, 2 sirvientas más jóvenes se detuvieron en seco en medio del pasillo, sin atreverse a seguir avanzando ni a retroceder. Karen no bajaba la voz. Nunca bajaba la voz. Señorita Ror dijo, se lo recuerdo una vez más, y espero que sea la última. Usted no sube al 2.º piso, por ningún motivo. No entra al estudio cuando hay invitados, aunque el señor Santoro la llame. Y no se demora en el pasillo oeste, ni siquiera para atarse el delantal. Maeve bajó la cabeza. Sí, señora. Dijo solo esas 2 palabras y nada más. En 2 años había aprendido que cada palabra innecesaria era un hilo suelto que alguien podía tirar. Se quedó quieta, con la mirada fija en la punta de sus zapatos. Ese par de cuero negro gastado en los talones que ella seguía puliendo todos los domingos por la noche, y dejó que su silencio llenara el espacio entre ambas hasta que Karen decidió que era suficiente. El ama de llaves la observó un instante más y luego se dio la vuelta. Las 2 sirvientas jóvenes se alejaron apresuradas, una de ellas lanzándole a Maeve una mirada mezcla de lástima y alivio de que esta vez no le hubiera tocado a ella. Maeve esperó hasta que el sonido de los tacones de Karen se desvaneció por completo cerca de la escalera antes de soltar el aire. No estaba enojada. Tampoco se sentía humillada. Simplemente lo anotó en su mente, como anotaba todo. Aquellas 3 prohibiciones ya se habían repetido por 1ª vez desde que había tomado ese trabajo. Y las 11 veces habían sido exactamente las mismas 3 reglas, en el mismo orden exacto, sin cambiar ni una palabra.
La gente rara vez repetía una instrucción con tanta precisión, a menos que estuviera tratando de grabarla en la memoria de alguien. Pero Mabe no pensó mucho en eso entonces. En ese momento, lo único que ocupaba su mente eran los 27 marcos de ventana que aún tenía que limpiar antes del mediodía. Un poco después de las 9, se dirigió al pasillo frente al estudio con una palangana de agua y un trapo. Era comienzos de noviembre, y la luz del sol entraba por el cristal, dividiendo el piso de madera en cuadros fríos y brillantes. Empezó por el marco más alejado y avanzó en sentido de las manecillas del reloj, con las manos firmes, sin apresurarse ni ir demasiado lenta. Desde dentro del estudio llegaban voces. No la de Rafael. Había al menos 3 hombres, hablando en un idioma que no era inglés. Mabe seguía limpiando. Su trapo pasaba sobre el vidrio, volvía, y se movía de nuevo. El sol todavía descansaba sobre su hombro. Las voces adentro bajaron de tono, y alguien se rió, un sonido corto y seco. Su mano siguió moviéndose sobre el marco. La única diferencia fue que, durante medio segundo entre un pase del trapo y el siguiente, esa mano se hizo más lenta. Nadie lo vio. Nadie en esa casa miraba jamás con la atención suficiente. A las 4 de la tarde, Mabe llevó la bandeja del té al ala este. Era la única parte de la casa a la que podía ir sin que nadie preguntara por qué, porque nadie más quería ir allí. La puerta estaba entreabierta, como siempre. No había alcanzado a tocar cuando una voz salió del sillón que daba la espalda a la puerta. «¿Eres tú, Mabe?» Ella se detuvo en el umbral. Y como siempre, algo dentro de su pecho se aflojó un poco. «Sí, señora». Inés no se dio la vuelta. No lo necesitaba. Durante 4 años había visto casi nada más que manchas borrosas de luz y sombra. Y en esos 4 años había aprendido a leer una casa entera con los oídos. Sabía que Karen caminaba con tacones duros, 3 pasos por compás, como si estuviera inspeccionando tropas. Sabía que su nieto apoyaba más peso en el pie derecho porque el izquierdo se había lastimado hacía mucho tiempo y él nunca lo admitiría. Y esta chica caminaba como alguien que le pedía perdón al suelo por pisarlo. «Te oigo desde el fondo del pasillo», dijo. «Caminas demasiado suave». La gente que camina así de suave suele tener miedo. No es cortesía. Mabe dejó la bandeja sobre la mesa baja, sirvió el té y colocó la taza al alcance de su mano, con el asa hacia la derecha. Inés la tomó sin necesidad de buscarla. 3 minutos. Eso era todo lo que Mabe se permitía cada día, y nadie más en toda la casa sabía que esos 3 minutos existían. Durante esos 3 minutos, ella no era la sirvienta de abajo. Durante esos 3 minutos, había alguien que la llamaba por su verdadero nombre y le hacía las preguntas que la gente hace solo cuando ve a otro ser humano. «¿Cómo está tu hermana?» Mabe se sentó en el borde de la silla frente a ella. «¿Ves? Está bien, señora». La semana pasada recordó el nombre de la enfermera de noche. Lo recordó por primera vez sin que nadie tuviera que recordárselo. «Qué bueno». «Sí, muy bueno». Mabe dijo solo eso y se detuvo. No mencionó la factura que dormía en el cajón. No dijo que ya era el 3er mes. Inés no preguntó más, y Mabe le agradeció eso más que las preguntas mismas. La anciana tomó un sorbo de té, se quedó callada un rato, y luego habló con la voz de alguien que cuenta una historia tan vieja que ya no duele. «Cuando mi esposo aún vivía, el italiano estaba prohibido en esta casa. Él quería que sus hijos crecieran americanos. No quería que nadie escuchara el viejo país en las voces de la familia. Así que Rafael creció sin conocer ni una sola palabra. Ahora me siento aquí, queriendo decirle algo a mi propio nieto en el idioma con que mi madre me cantaba para dormir. Y lo único que él hace es mirarme y volver a preguntar en inglés». No había reproche en su voz. Ni rastro de enojo, solo el cansancio de quien ha aceptado que algunas distancias ya no pueden cruzarse. Mabe bajó la mirada hacia sus propias manos, en su regazo, y no dijo nada. Podría haber hablado. Podría haberle respondido a la anciana en ese mismo idioma en ese instante y haber visto su rostro iluminarse. Lo había pensado no menos de 100 veces en los últimos 2 años. Pero entonces recordó las 3 prohibiciones que Karen repetía una y otra vez, y guardó silencio. Inés dejó su taza. «Ah,
Otra cosa, dijo con el tono distraído de quien de pronto recuerda algo sin importancia. Bruno ha venido últimamente a preguntarme sobre la gente nueva de la casa, quién empezó cuándo, de dónde vienen, quién los recomendó. Extraño, la verdad. En 30 años, nunca le ha importado nada de lo que pasa en la cocina. Maeve se puso de pie y recogió la bandeja. Seguramente solo le preocupa la seguridad, señora. Sí, quizás. Inés asintió lentamente. Los 3 minutos habían terminado. Maeve llevaba la bandeja hacia la puerta cuando la anciana la llamó. Maeve. Ella se detuvo. La próxima vez, pon un poco más de peso en tus pasos. Este piso lo aguanta. El martes por la noche, solo quedaban 2 personas en el estudio, junto a una botella de vino ya más que medio vacía. Bruno Ferraro estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra en la silla frente al escritorio, girando el vino en su copa con el ritmo ocioso de un hombre que no tenía nada más que hacer con su noche. Llevaba 40 minutos ahí, y había hablado de 3 cosas, ninguna digna de recordarse. Rafael Santoro escuchaba a medias, con los ojos aún fijos en el archivo frente a él, su pluma golpeando ligeramente el borde del escritorio con el ritmo constante de un hombre que contaba el paso del tiempo en lugar de pensar. 4 años en esa silla le habían enseñado que la mayor parte del trabajo de estar a cargo consistía en quedarse quieto en cuartos como ese, esperando que algo pasara. ¿A quién vas a llevar a Belhaven este sábado?, preguntó Ferraro. No lo he pensado. Tienes que llevar a alguien. Las 5 familias van a llevar a alguien. Si apareces solo, la gente empezará a decir que algo anda mal contigo. Rafael pasó una página. Belhaven era la gala anual donde las 5 familias se ponían smoking, escribían cheques de 4 cifras para algún fondo de becas, posaban para fotos con el alcalde y pasaban 2 horas fingiendo ser gente respetable. Él había asistido 11 veces y no podía recordar ni una sola noche lo suficientemente bien como para distinguirla de otra. Ferraro tomó un trago y luego se rió, la clase de risa que suelta un hombre cuando se le ocurre algo para matar el tiempo. Oye, lleva a la bombilla. Rafael levantó la vista. ¿Qué? Esa chica que trae el café. La que limpia las ventanas. Ya sabes cuál digo. La que se pega contra la pared cada vez que alguien pasa a su lado. Llévala. Ferraro se echó hacia atrás, cada vez más divertido con su propia idea mientras hablaba. Solo dile que es obligatorio, que el personal tiene que asistir, lo que quieras. Y después párate ahí a mirar. Se va a pasar las 2 horas en un rincón sosteniendo su copa con las 2 manos, como si tuviera miedo de que alguien se la quite. No se va a atrever a comer nada. No se va a atrever a hablarle a nadie. Y el lunes por la mañana va a presentar su renuncia ella sola. Ni siquiera vas a tener que hacer nada. Te lo digo, apostaría por eso. Rafael lo miró. Sabía exactamente qué clase de cosa era esa. Había crecido entre hombres que se divertían viendo a alguien más débil que ellos tropezar y retorcerse, y había pasado 4 años tratando de convertir esa casa en algo distinto. Eso es una jugada sucia, dijo. ¿Y qué? Es inofensivo. Nadie se va a morir. Rafael levantó su copa de vino, pero no bebió. Solo miró el líquido inclinarse de un lado a otro. Más allá de las ventanas, la ciudad se iluminaba igual que cada noche desde hacía 4 años. Pensó en el sábado que se acercaba, 2 horas de estrechar manos y sonreír a gente que no le agradaba. Luego volver a casa, luego el lunes, luego otro martes idéntico a este. No se sentía cruel. Simplemente estaba tan aburrido que no se molestaba en decir que no. Bien, dijo. Ferraro aplaudió una vez. Así te reconozco. Rafael dejó su copa, se puso de pie y bajó a la cocina. La luz ahí era tenue y amarilla. Maeve estaba de pie frente al fregadero, de espaldas a la puerta, acomodando varias tazas en el escurridor. No lo oyó entrar, porque él no tenía la costumbre de anunciarse. Tú. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta, con las manos todavía mojadas, y de inmediato retrocedió medio paso, juntando ambas manos frente a sí por instinto. Señor, dijo. Rafael se quedó de pie en la puerta. En 2 años había pasado junto a esa mujer no menos de 700 veces.
Había bebido el café que ella preparaba cada mañana. Y cuando abrió la boca, se dio cuenta de que no tenía cómo llamarla. ¿Cómo te llamas? Hubo un silencio muy breve. Ror, señor. Ror, vienes conmigo este sábado. La gala de Belhaven. Hotel Belhaven, 8 de la noche. Es una obligación del trabajo. Maeve no preguntó por qué. No preguntó qué asunto posible podría tener una sirvienta ahí. Solo bajó la cabeza y dijo, sí, señor. Luego preguntó si había algo que debiera preparar o llevar. Él dijo que no y se dio la vuelta. Cuando regresó al estudio, Ferraro seguía sentado exactamente donde lo había dejado. ¿Hecho? ¿Hecho? Maeve subió unos minutos después a recoger la bandeja y las copas vacías. Trabajó rápido, sin levantar la vista ni una vez, y salió del cuarto en menos de un minuto. Rafael ya se había sentado de nuevo y reabierto el archivo. Ferraro no se había movido. Se quedó completamente quieto, la copa suspendida a medio camino de su boca, los ojos siguiendo la puerta por la que ella acababa de desaparecer, y siguió mirando mucho más de lo que cualquiera necesitaría mirar a una empleada llevarse una bandeja. Rafael no lo notó. Nadie en el cuarto lo notó. Entonces Ferraro terminó el vino en su copa y empezó a hablar de otra cosa. El miércoles por la tarde era el mediodía libre de Maeve. Y como cada miércoles durante los últimos 3 años, tomó 2 autobuses hasta Valleyfield. El centro de rehabilitación estaba al final de un camino tranquilo, un edificio bajo de 2 pisos con un porche de madera que repintaban cada verano. Conocía tan bien el lugar que podía caminar desde la parada del autobús hasta la puerta principal sin mirar por dónde iba. Bess estaba sentada en la sala común junto a la ventana, un cuaderno abierto sobre las piernas y un lápiz sostenido en un ángulo ligero en su mano derecha. La joven de 19 años levantó la vista antes de que su hermana alcanzara a llamarla. ¿Viniste? ¿Viniste? Maeve acercó una silla y se sentó a su lado, y Bess de inmediato giró el cuaderno para mostrárselo. Adentro había un alfabeto escrito a mano, las letras grandes y formadas lentamente, con un nombre junto a cada una. La A era de Amy, la enfermera de la mañana. La B era de Bess. La C era de Carla, la fisioterapeuta. Se me ocurrió a mí sola, dijo Bess. La señorita Carla me dijo que si le pongo un nombre a cada letra, la voy a recordar más tiempo. Voy en la M. ¿Qué es la M?, preguntó Maeve. Bess la miró, y por un instante una sonrisa amplia se extendió por el rostro de la chica. La M eres tú, claro. ¿Quién más sería? Durante los últimos 3 años, la memoria de Bess había ido regresando a su manera, sin ningún orden. Había cosas que le habían pasado a los 7 años que recordaba hasta el detalle más pequeño, incluso el color de la camisa que llevaba su madre ese día. Y había cosas de la semana anterior que había que repetirle 3 veces. Algunos días se sentaba a hablar durante 40 minutos seguidos sobre algún verano lejano, tan clara y vívidamente que Maeve tenía que voltear la cara para ocultar las lágrimas. Y había días en que hacía la misma pregunta una y otra vez. Hoy era uno de esos días. Bess dejó su lápiz, se volteó hacia su hermana y preguntó con la voz tranquila de quien pregunta la hora, Maeve. ¿Qué dijo el hombre en el auto? Maeve, como lo había hecho durante los últimos 3 años, estiró la mano y le acomodó el cabello detrás de la oreja antes de responder con mucha suavidad. No había ningún hombre en el auto, cariño. Éramos solo nosotras 2 ese día. Bess frunció el ceño, miró el cuaderno, y luego asintió. Ah, cierto. Después tomó el lápiz otra vez y siguió con la letra N. Maeve se quedó sentada en silencio, observándola escribir. En 3 años había escuchado esa pregunta quizás 60 o 70 veces, y cada vez la había respondido exactamente igual, con exactamente la misma voz, y luego cambiaba de tema. Los médicos le habían explicado en los primeros meses que a veces la memoria unía piezas que no pertenecían juntas, que una historia vista en televisión podía filtrarse en el recuerdo de una noche real, y que lo mejor que un familiar podía hacer era guiar con suavidad a la persona de vuelta hacia la verdad. Maeve les había creído. Ella era intérprete. Había dedicado toda su vida a la profesión de escuchar cada palabra con precisión absoluta. Y sin embargo, durante 3 años, esta fue la única frase que escuchó sin escucharla de verdad. A las 4, Bess se fue a terapia con la señorita Carla.
Mabe tomó su bolso, salió al pasillo y se detuvo en la recepción, porque sabía que tenía que detenerse. Y porque si no lo hacía, alguien llamaría a su trabajo la semana siguiente. La joven detrás del escritorio se veía más incómoda que Mabe. Señorita Donnelly, lamento traer esto, pero la oficina de finanzas me pidió que hablara con usted. Lo sé. Ya van 3 meses. El total es $12.600. Lo sé, dijo Mabe. Denme unos días más. La joven asintió y bajó la vista al teclado, y Mabe agradeció que no hiciera otra pregunta. Cuando llegó a la parada del autobús, Mabe se sentó en la banca y abrió su teléfono. La pantalla se encendió con el número que ya conocía antes de mirar. $2.800. Eso era todo lo que ella tenía en el mundo, después de 3 años ahorrando dólar por dólar, después de 2 años moviéndose por esa casa como una sombra para que nadie la notara lo suficiente como para despedirla. 2.800 contra 12.600. Apagó la pantalla, guardó el teléfono en el bolso y se enderezó, mirando el camino frente a ella. No lloró. Había dejado de llorar en algún momento del primer año, cuando descubrió que las lágrimas costaban tiempo y no pagaban nada. Llegó el autobús. En el camino a casa, mientras doblaba por la curva de la avenida, pensó de pronto en la noche del sábado que se acercaba, en lo que el hombre había dicho desde la puerta de la cocina, y en que no tenía nada que ponerse. Después pensó en renunciar. Después pensó en los $12.600 y dejó de pensar en renunciar. El jueves por la tarde, Mabe llevó el té al ala con una frase ya preparada en la mente. Le diría al señor Santoro que estaba enferma. Le diría que no tenía nada que ponerse, que no sabía comportarse en lugares así, que se quedaría a trabajar el turno de noche para compensarlo. Había ensayado esas palabras durante los 2 viajes en autobús del día anterior, y aún no se había atrevido a decírselas a nadie. Enes escuchó sus pasos y supo de inmediato que algo andaba mal. Te quedaste parada en la puerta demasiado tiempo. Mabe dejó la bandeja, sirvió el té y no se sentó. Señora, iba a pedirle permiso para no asistir a Belhaven este sábado. La anciana no dijo nada durante un largo momento. Levantó su taza, tomó un sorbo, y la dejó otra vez muy despacio. ¿Por qué? No tengo nada que ponerme, señora. ¿Era la verdad? Y Mabe la dijo con la voz calmada de alguien acostumbrada a que sus propias verdades sonaran dolorosamente comunes. Enes asintió como si esa fuera una respuesta perfectamente razonable. Luego dijo, abre el armario del rincón para mí. El de madera oscura, la puerta izquierda. Mabe lo abrió. Adentro colgaban varios vestidos antiguos, sus colores desgastados por el tiempo, y al fondo, envuelto en una fina tela, había un vestido negro largo. Sácalo. Mabe levantó el vestido del armario con ambas manos. Era de seda pesada y suave, que no reflejaba la luz sino que la absorbía. Cortado en un estilo antiguo, con un escote que seguía la línea de las clavículas y una falda que caía recta hasta los tobillos. No tenía ni una sola pedrería. Ni un solo detalle innecesario. Era simplemente negro, y sabía exactamente lo que el negro significaba. Usé ese vestido en 1958, dijo Enes. La primera vez que entré a esta casa como su esposa, toda la familia Santoro se formó en fila en el vestíbulo ese día solo para mirarme. Una de sus tías dijo, justo delante de mí, en italiano, que el muchacho se había casado con la hija del pescadero. La anciana sonrió, una sonrisa muy breve. La dejé decirlo. Pasé junto a ella y subí directo al salón del segundo piso como si hubiera nacido en esa casa. Mabe se quedó inmóvil, el vestido colgando sobre ambos brazos, más pesado de lo que esperaba. No podría aceptar esto, señora. No dije que te lo estaba regalando, respondió Enes. Te lo estoy prestando. Me lo devuelves el lunes. El viernes por la mañana, la anciana llamó a la costurera que conocía desde hacía más de 30 años. Una mujer que llegó a las 10 con una caja de agujas e hilo y no hizo ni una sola pregunta sobre por qué una sirvienta necesitaba que le ajustaran un vestido de gala. Midió, prendió alfileres, entalló la cintura, subió el dobladillo y se fue antes del almuerzo. Mabe no gastó ni $1. Ya había hecho las cuentas, y sabía exactamente a quién le pertenecía cada dólar en esa cuenta. El viernes por la noche, en el pequeño cuarto de la planta baja reservado para el personal,
Se sentó frente al espejo de pared con una grieta diagonal en la esquina superior derecha. Tomó las tijeras de tela de su costurero, se sujetó el cabello y se lo cortó ella misma. Pequeños mechones de cabello castaño rojizo cayeron sobre el periódico extendido en el suelo. Trabajó despacio, con calma, de la misma forma en que limpiaba ventanas. Cuando terminó, el cabello largo había desaparecido, reemplazado por una línea recta justo debajo de la mandíbula, sencilla, un poco áspera, pero decidida. Se quedó mirando a la mujer del espejo durante un largo rato. La grieta atravesaba directamente el centro de su rostro, dividiéndolo en dos mitades. Luego se puso de pie, recogió el periódico y sacó de debajo de la cama sus zapatos de cuero negro. Eran el único par que tenía, los zapatos que había usado durante 3 años, con un lado del tacón desgastado en un parche que ningún betún lograba ocultar. Sostuvo uno en la mano, lo giró y miró el desgaste. Luego lo puso junto al vestido y no volvió a pensar en eso. El sábado por la tarde, antes de salir, fue al ala este por última vez. Inés no podía verla, así que hizo lo único que podía hacer. Le pidió a Mabe que caminara unos pasos por el cuarto. Mabe caminó. La anciana se quedó completamente quieta, escuchando, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Luego habló. Igual que siempre. Sigues caminando como si te disculparas por existir. Durante 2 años te he escuchado caminar por esta casa cada noche, y siempre han sido los pasos de alguien que intenta pasar sin dejar rastro. Extendió la mano y Mabe dio un paso adelante y la tomó. Este sábado, dijo Inés, déjame escuchar unos pasos distintos de ti. A las 8:10, el gran salón del Hotel Belhaven ya estaba lleno. Y todo se desarrollaba exactamente igual que en los últimos 11 años. La gente se saludaba de mano, se decían unos a otros lo jóvenes que se veían, y nadie mencionaba ni una sola palabra sobre a qué se dedicaban en realidad. Rafael Santoro estaba de pie junto a la columna de piedra a la izquierda del escenario, con un vaso de whisky en la mano, asintiendo a quienes llegaban, asintiendo a quienes se iban, revisando su reloj por tercera vez en 15 minutos. A las 8:15, Ferraro estaba a su lado, ya con 2 tragos encima y en el estado que más le gustaba, el momento justo antes de que algo pasara, pero cuando ya estaba seguro de haber ganado. No viene, dijo. Te lo dije, alguien así llega hasta la entrada del hotel y se da la vuelta. Mira este vestíbulo. Lo más seguro es que haya estado parada afuera todo este tiempo, mirando a través del vidrio, y luego tomó el autobús a casa. Rafael no respondió. Giraba el vaso lentamente en su mano, mirando el líquido ámbar inclinarse con él. Algo había empezado esa misma tarde, mientras iba en el auto hacia allá, y ahora crecía dentro de su pecho como una sensación incómoda y apretada que le costó un rato nombrar. No era impaciencia. Él nunca era impaciente. Era vergüenza. Pensó en el martes por la noche, en la botella de vino medio vacía, en la forma en que había dejado su copa y dicho bien, solo porque estaba demasiado aburrido para molestarse en decir que no. Pensó en la mujer parada frente al fregadero con las manos aún mojadas, retrocediendo medio paso por instinto, diciendo sí, señor, sin hacer ni una sola pregunta sobre el por qué. La gente dejaba de preguntar porque solo después de aprender que preguntar no cambiaba nada. Él había usado la misma posición que su padre le había dejado para intimidar a una mujer trabajadora que ya no tenía nada más que perder. Era algo pequeño, tan pequeño que nadie en ese salón lo hubiera considerado siquiera algo. Y tal vez por eso mismo se le había instalado en el pecho y se negaba a irse. A las 8:20, Ferraro dejó su vaso en la bandeja de un mesero que pasaba. Voy a salir un minuto. Se dirigió hacia el pasillo lateral del salón, donde 2 puertas de madera se abrían hacia una parte más tranquila del hotel. Rafael no lo vio irse. En cuanto Ferraro quedó fuera de la vista de todos, sacó su teléfono, marcó un número y se quedó de espaldas a las puertas. La llamada duró menos de 1 minuto. Habló muy poco y escuchó más de lo que habló. Y al final, asintió 2 veces a la persona del otro lado, aunque no podían verlo. Luego guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco, se ajustó el cuello y volvió al salón. «Sigues aquí», dijo cuando regresó junto a Rafael, su voz notablemente más ligera que antes de salir. «Olvídalo. Da la apuesta por perdida. Esta noche podría resultar más entretenida de lo que pensé». Rafael se volteó y lo miró.
Había algo en esa voz que no encajaba con un hombre que acababa de perder dinero en una apuesta. Pero en ese preciso momento, alguien lo tocó en el codo para saludarlo, y cuando Rafael se volvió de nuevo, Ferraro ya había tomado otro vaso y sonreía a alguien en la mesa de al lado. Y la pregunta en la mente de Rafael se desvaneció como una marca de agua secándose sobre el vidrio. A las 8:25, ella llegó. Y llegó tarde a propósito. Había estado de pie en el vestíbulo exterior durante 18 minutos, no porque tuviera miedo, sino porque sabía algo que nadie en esa casa creía que ella sabía. La gente solo notaba realmente a alguien cuando ya no quedaba otro lugar en el salón hacia donde mirar. Llegar temprano la convertiría en la persona parada esperando. Llegar a tiempo la haría una más entre muchos cruzando la puerta. Llegar 20 minutos tarde, después de que todos se hubieran acomodado en su lugar, después de que los grupos se hubieran formado y las conversaciones ya hubieran comenzado. Cualquiera que entrara en ese momento se convertiría en un acontecimiento. Empujó la puerta y entró. Sucedió antes de que nadie tuviera tiempo siquiera de girar la cabeza. El aire del salón cambió primero, de la misma forma en que cambia la presión antes de la lluvia. Y cualquiera que hubiera vivido alguna vez en un cuarto lleno de gente peligrosa reconocía esa sensación. Un hombre dejó de hablar a mitad de una frase. La persona a su lado levantó la vista. La banda en el rincón perdió un compás, el violín resbalando medio tono antes de recuperar su lugar apresuradamente. Y fue esa única nota equivocada la que hizo que 30 cabezas voltearan hacia la entrada al mismo tiempo. Después, el resto del salón la siguió. El vestido de seda negra no brillaba bajo las arañas de luces. Absorbía la luz y la retenía, haciendo que la mujer que lo llevaba se destacara entre toda la ropa deslumbrante a su alrededor, de una manera que ninguna lentejuela podría lograr. Su cabello había quedado cortado justo debajo de la mandíbula, sin rizos ni peinado, dejando todo su rostro expuesto y revelando una cicatriz delgada a lo largo de su clavícula izquierda, una cicatriz que no había intentado ocultar. Y bajo el dobladillo del vestido estaban los mismos zapatos de cuero negro gastado que había usado por 3 años. De pie sobre el suelo de mármol del Hotel Belhaven, sin disculparse con nadie, empezó a caminar. Sus tacones golpeaban la piedra con un ritmo firme y constante, ni rápido ni lento, y el sonido se propagó por un salón de 300 personas, porque ese salón de 300 personas había caído en silencio cerca de la columna de piedra. Bruno Ferraro levantaba su copa hasta la altura del pecho. Se detuvo, abrió la mano, y la copa cayó al mármol y se hizo añicos con un solo crujido seco y limpio que hizo que la persona a su lado se sobresaltara y retrocediera. Nadie se rió. Nadie se agachó a recogerla. Rafael Santoro se quedó completamente inmóvil, y durante 3 segundos completos, su mente no logró darle sentido a lo que sus ojos estaban viendo. Había mirado a esa mujer más de 700 veces, y jamás la había mirado de verdad. Recordó las manos mojadas, el medio paso hacia atrás, el sí, señor tranquilo. Intentó encajar a la mujer al otro extremo del salón dentro de ese recuerdo y no pudo. Y en ese instante, algo frío le recorrió la espalda antes de que pudiera ponerle nombre. La multitud se abrió. Nadie se lo ordenó. Hombres que alguna vez habían dado órdenes capaces de despejar todo un tramo del puerto se apartaban para hacerle espacio, obedeciendo por instinto ese antiguo reflejo animal que sabe distinguir entre una presa y algo que no lo es. Ella caminó entre ellos sin mirar a nadie. Se detuvo exactamente a 1 paso y medio de Rafael. No bajó la cabeza. Buenas noches, señor Santoro, dijo. Su voz seguía siendo la misma voz, calmada, clara, la misma voz que había dicho sí, señor, en la puerta de la cocina el martes por la noche. Pero aquí, bajo estas luces, dentro de este silencio, sonaba algo completamente distinto. Rafael abrió la boca. Era un hombre que había estado sentado frente a personas capaces de matarlo en 10 minutos sin que su respiración cambiara, y sin embargo, en ese momento, no tenía nada en la mente. Llegas tarde, dijo. Escuchó las palabras salir de su propia boca y las odió al instante. Eran estúpidas, mezquinas, y eran las únicas que había podido encontrar. Mabe no parpadeó. Ladeó la cabeza apenas una fracción y respondió, «Usted no me dio 1 hora, señor». Luego dejó que sus ojos recorrieran lentamente el salón, deteniéndose en los rostros congelados, las copas de vino suspendidas a medio camino de las bocas,
Los pedazos de vidrio roto en el suelo a unos pasos de distancia. Miró todo eso despacio, y luego volvió a mirarlo a él. Pensé que quería que hiciera una entrada apropiada, dijo. Esto cumple con la obligación del trabajo, señor. Rafael se puso rígido. Había escuchado cientos de amenazas en su vida, y ninguna le había recorrido la espalda como esa pregunta educada, porque dentro de ella había algo que reconoció de inmediato, algo que solo posee la gente que ha sido empujada hasta el fondo. Ella lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Sabía por qué la habían invitado, sabía quién había armado la broma, sabía exactamente el precio que venía con la invitación que sostenía, y había venido de todas formas. Él había abierto esa puerta con la intención de dejar entrar una broma, y acababa de darse cuenta de que lo que había dejado pasar era una testigo. El ruido del salón empezó a regresar lentamente, con cierta duda, como una máquina que se ve obligada a arrancar otra vez desde el principio. Rafael ni siquiera había tenido tiempo de pensar en algo más que decir cuando Mabe habló primero. «Está aquí el señor Warren Pike, señor». Él la miró. Ese nombre no pertenecía en boca de una sirvienta, y no pertenecía a esa noche. Warren Pike era un agente naviero, un hombre de 50 años que manejaba el papeleo de la carga que entraba y salía del puerto, el tipo de hombre que nadie recordaba una vez que salía del cuarto. «Allá», dijo Rafael. Cerca del bar. Mabe se dio la vuelta y se alejó. No esperó que él la guiara. No preguntó si debía hacerlo. Rafael la siguió medio paso atrás, y se dio cuenta de que ahora era él quien la seguía a ella, y no al revés. Warren Pike estaba riendo con alguien cuando ella se detuvo frente a él. La sonrisa fue desapareciendo lentamente mientras la miraba, luego miraba por encima de su hombro hacia Rafael, y luego la miraba a ella de nuevo. «Buenas noches, señor Pike», dijo Mabe. «Mi nombre es Mabe Rohr. Trabajo en la casa del señor Santoro». Pike miró rápidamente a ambos lados. Varias personas cerca habían dejado de hablar. «Un placer», dijo. «El 14 de marzo», continuó Mabe, su voz tan ordinaria como si diera un informe sobre el calendario de limpieza. «Aproximadamente a las 10:03 de la tarde, usted estaba de pie en el pasillo oeste del primer piso, entre la puerta del estudio y la escalera trasera. Hizo una llamada telefónica que duró unos 4 minutos. Yo estaba limpiando los zócalos, a unos 2 metros de distancia. Usted me miró una vez, y luego apartó la vista». Pike se rió, un sonido corto y seco. «Vaya memoria que tienes». «Estaba hablando en portugués», dijo Mabe, y entonces lo repitió. Habló en ese mismo idioma, sin trabarse, sin dudar, con la voz firme como si leyera de un documento frente a ella, y continuó sin interrupción durante casi 1 minuto. Nadie a 10 pasos entendía lo que estaba diciendo, Rafael incluido. Pero todos entendieron una cosa, que esta mujer estaba repitiendo algo que ya había existido, algo dicho antes, y que con cada frase el color desaparecía más del rostro de Warren Pike. Cuando terminó, hizo una pausa y volvió al inglés. «Voy a traducirlo para que todos los demás entiendan. Usted le dijo a la persona del otro lado que tenía los manifiestos de 3 embarques próximos. Leyó los números de identificación de 3 barcos, Ostraa 9, Marisol 27 y Cape Fenwick 4. Dijo que el segundo barco llegaría unas 36 horas después del horario publicado, y que habría una ventana. Preguntó cuánto pagaban por cada manifiesto. La otra persona respondió y usted dijo que el monto era muy bajo, que quería 1 vez y media más. Finalmente les dijo que no volvieran a llamar a este teléfono, que llamaran al otro, y colgó primero. Toda una sección del salón cayó en silencio por segunda vez esa noche. Warren Pike se quedó ahí con su copa de vino en la mano y no pudo decir nada. Abrió la boca 2 veces y ninguna de las dos salió ningún sonido. Entonces la mano que sostenía la copa empezó a temblar, y tuvo que llevar la otra mano para sostenerla antes de que se le cayera. Alguien detrás de él dio un paso atrás. Luego otra persona hizo lo mismo, y en cuestión de segundos se había formado un espacio vacío alrededor de Warren Pike sin que nadie lo decidiera conscientemente. «Estás mintiendo», dijo. Pero su voz ya se había quebrado. «No estoy mintiendo», respondió Mabe. «Solo repito lo que escuché. Si me equivoqué en una sola palabra, corríjame, por favor». Pike no la corrigió. No pudo,
Porque lo único peor que escuchar tus propias palabras repetidas exactamente era verse obligado a quedarse ahí, confirmándolas una por una. Buscó a Rafael con la mirada, suplicante, y no encontró nada. Porque Rafael Santoro no lo estaba mirando a él, había girado la cabeza hacia la mujer a su lado. Y por primera vez en 2 años, la miró de verdad, no como una sombra que cruzaba una puerta, no como una mano que dejaba una taza de café en la esquina izquierda de su escritorio. La miró el rostro, la mandíbula firme en una línea inquebrantable, los ojos que nunca se apartaban de Warren Pique. Y comprendió que durante los últimos 2 años, cada mañana, mientras él mantenía la cabeza inclinada sobre sus papeles y dejaba que alguien entrara y saliera sin pensarlo, esa persona había estado de pie, escuchando y recordando. Pensó en las reuniones del estudio. Pensó en las tardes cuando llegaban visitas, en voces que hablaban en idiomas que él no entendía, y nunca se había molestado en considerar que alguien más sí pudiera hacerlo. Pensó en 2 años, 365 días a la vez, y una pregunta se formó en su mente, aguda y fría, ¿qué más recuerda ella? Warren Pique dejó su copa sobre la mesa, falló el borde y la tumbó. El vino se derramó sobre el mantel blanco. Nadie lo limpió. Bruno Ferraro se abrió paso entre la multitud hacia ellos, moviéndose más rápido de lo necesario. Había estado observando desde lejos durante los últimos 2 minutos, y entendía con total claridad lo que estaba pasando en ese salón. El centro de gravedad había cambiado. Después de 20 años en ese mundo, sabía que el centro de gravedad en un salón valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Y esta noche acababa de moverse lejos de donde él estaba parado, y se había sentado en otro lugar. Bueno, hola a todos. Dijo en voz alta, forzando su alegría mientras le daba una palmada en la espalda a Warren Pique, que se quedó ahí parado como un poste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos amontonados así? Nadie respondió. Ferraro se volteó hacia Mabe y la miró de arriba abajo, lentamente, deliberadamente lento. Y cuando sus ojos llegaron al suelo, soltó una carcajada. Dios mío, todos, miren allá abajo. Un vestido de seda. Claro, pero ¿de dónde sacaste esos zapatos? Señaló hacia sus pies. Los tacones están gastados hasta el hueso. Por favor, dime, ¿cuánto tiempo llevas usando esos zapatos? Unas cuantas risas forzadas se dispersaron entre la gente a su alrededor. Era el truco más viejo del oficio, humillar a alguien señalando lo más barato que llevaba puesto. Y funcionaba casi siempre, porque casi todos sentían vergüenza de las cosas baratas que poseían. Mabe bajó la vista hacia sus pies. De verdad miró, no solo echó un vistazo. Estudió el parche de cuero gastado en el borde exterior del tacón, el lugar que 3 años de betún nunca habían logrado ocultar. Luego levantó los ojos y miró directamente al rostro de Ferraro. Sí, dijo. Llevo usando estos zapatos 3 años. Hizo una pausa de 1 segundo. Y usted lleva puestos unos comprados con el dinero de otra persona. Las risas forzadas murieron al instante. Alguien contuvo la respiración muy despacio. Ferraro se congeló durante exactamente 1 segundo, y ese segundo duró lo suficiente como para que todos alrededor lo vieran. Entonces se rió de nuevo, más fuerte esta vez, pero el ritmo ya estaba roto. Esta chica tiene agallas, dijo, volteándose hacia la gente a su lado como buscando aliados. Friega pisos para vivir y habla como abogada. ¿De dónde sacaste eso? Mabe no respondió. Dio medio paso más cerca, se inclinó hacia él y habló muy suave. Habló en el idioma de una isla al otro lado del océano, el idioma con que la abuela de Rafael cantaba a sus hijos para dormir, el mismo idioma que Bruno Ferraro seguía usando en la mesa del desayuno cada vez que entraba un sirviente con café y quería hablar de algo que no era para oídos americanos. Mabe dijo exactamente 14 palabras. No agregó nada, no omitió nada, no cambió ni un sonido. Era una pregunta que él le había hecho a 2 hombres sentados en esa misma mesa un jueves por la mañana, 3 semanas atrás, mientras ella estaba a un brazo de distancia sirviendo café. Había un nombre en esa frase, Merrick. Entonces dio medio paso atrás, se enderezó, y habló en inglés lo suficientemente fuerte para que la gente alrededor la escuchara. Friego pisos, señor. No soy sorda. Lo que sucedió después fue algo que Rafael recordaría el resto de su vida.
lo que hizo que toda esa noche se le quedara clavada en la memoria como una astilla. Bruno Ferraro no se enojó. No gritó. No la tomó del brazo. No hizo ninguna de las cosas que un hombre humillado frente a 300 personas normalmente haría. La sangre se le fue del rostro. No subió caliente y roja para luego desvanecerse, como pasa con alguien simplemente avergonzado. Desapareció toda de golpe, rápido, dejando su cara gris, como si alguien le hubiera arrebatado toda la luz. Las dos manos le cayeron flojas a los costados. Su boca se abrió, luego se cerró, y durante casi 2 segundos, Bruno Ferraro dejó de mirar a Mabe y miró hacia las puertas del salón. Luego hacia abajo, hacia el teléfono en el bolsillo del pecho de su saco. Un movimiento pequeño, inconsciente, el movimiento de un hombre calculando muy rápido cuánto tiempo le quedaba. Un hombre humillado grita. Un hombre expuesto se queda en silencio. Rafael estaba a 3 pasos de distancia y lo vio todo. No entendió lo que Mabe había dicho. No conocía el nombre que había pronunciado. Pero había pasado 4 años entre hombres que sabían ocultar su rostro. Y reconoció de inmediato que lo que acababa de aparecer en la cara del primo de su padre no era vergüenza. Era miedo. Ferraro tragó saliva una vez. Luego se dio la vuelta, caminó directo hacia el bar y no volvió a mirar atrás. Mabe se quedó donde estaba, los brazos a los costados, la respiración todavía uniforme. Luego le habló a Rafael en voz baja, solo para él. Discúlpeme, señor. Necesito salir un momento. Y caminó hacia las puertas que daban a la terraza. En la terraza, la música y las voces quedaron atrás, detrás de las puertas de vidrio, y no había nada más que el viento de noviembre moviéndose por la noche y la ciudad abajo, sus calles brillando de luz. Mabe caminó directo hacia la barandilla de piedra, apoyó ambas manos en ella, y solo entonces se permitió soltarse. Sus manos temblaban con violencia. Se aferró al borde frío de la piedra para calmarlas, y aún así seguían temblando. Bajó la cabeza, respiró hondo, contuvo el aire, y lo soltó muy despacio, e hizo lo mismo 3 veces. La puerta de vidrio detrás de ella se abrió y se cerró. No se dio la vuelta. Reconoció esos pasos, más pesados del lado derecho, porque durante 2 años los había escuchado pasar cerca de ella miles de veces. Rafael se detuvo a su lado y no dijo nada por un largo rato. Luego se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros. Ella se tensó, pero no se lo quitó de encima. Juntó ambos lados sobre su pecho y los sostuvo ahí. ¿Quién eres?, preguntó él. No era la pregunta de un jefe. Era la pregunta de un hombre que acababa de darse cuenta de que había pasado 2 años viviendo en una casa que no entendía. Mabe miró el tráfico moviéndose abajo. Mi nombre es Mabe Donnelly, dijo. Rohr es el apellido de soltera de mi madre. Fui intérprete jurada del Tribunal Federal. Número de certificación 4471. Hice ese trabajo durante 6 años. Rafael no dijo nada. Solo se dio la vuelta, apoyó la espalda contra la barandilla, y escuchó. Hace 3 años, continuó ella, me asignaron a un juicio. Un testigo declaraba en portugués. Antes del juicio, alguien vino a verme. No me amenazaron. Fueron muy educados. Solo dijeron que había una parte del testimonio que, si yo la traducía un poco distinto, las cosas serían más fáciles para todos. Solo una frase. Una sola frase. Se detuvo. Me negué. 14 días después, perdí mi certificación. Alguien presentó una queja acusándome de manipular la traducción. Justo lo que me había negado a hacer. Presentaron 2 grabaciones de audio, editadas con mucha habilidad. La junta se reunió durante 4 horas. Ni una sola persona se presentó a declarar por mí. ¿Sabe por qué? Rafael negó con la cabeza. Luego recordó que ella no lo estaba mirando y dijo que no. Porque en una sala de tribunal, un intérprete no es una persona, dijo Mabe. Un intérprete es un altavoz. La gente escucha a través de mí. No me escuchan a mí. Durante 6 años, me paré entre personas en cientos de salas de tribunal. Y cuando necesité que una sola persona dijera una sola frase por mí, nadie siquiera pudo recordar mi rostro. Nadie testifica por un altavoz.
El viento cruzó la terraza y ella se ajustó más el saco. La última noche, después de la audiencia, manejé a casa. Mi hermana iba sentada a mi lado. Tenía 16 años. Se había pasado todo el día sentada en el pasillo, esperándome, porque no quería que yo manejara sola de vuelta. En el camino, encendió la radio y dijo: «Mabe, me gusta esta canción». Se detuvo un largo rato. Hay noches en que lo que recuerdas no es lo que pasó. Es el momento justo antes de que pasara. 3 semanas después, desperté y pude ponerme de pie en el pasillo de un hospital. Bess no despertó durante esas 3 semanas. Ahora tiene 19 años, vive en un centro de rehabilitación en Valleyfield, y se está armando un alfabeto para poder recordar el nombre de todos. Escribió la M por su hermana. Ese lugar cuesta $4.200 al mes. Rafael se quedó muy quieto. Así que cambié mi apellido, dijo ella. Solicité trabajos de limpieza. Aprendí a caminar pegada a los bordes de los pasillos. Dejé que el señor Ferraro me llamara la bombilla. Y dejé que todos en esa casa creyeran que no entendía ni una palabra. Porque la última vez que alguien me vio, me quitaron todo lo que tenía. Se volteó y lo miró por primera vez desde que habían salido. Ya no puedo darme el lujo de que me vean, señor. Rafael Santoro ya había preparado varias cosas para decir en su cabeza. Las descartó todas. Entendía exactamente lo que acababa de escuchar. Y entendía que cualquier disculpa elegante en ese momento solo sería una cosa hermosa más que la gente le arrojaba para no tener que mirarla directamente. El lunes dijo: «No vuelves a la cocina». Mabe no preguntó qué quería decir. Solo lo miró un momento, y luego asintió, un gesto muy pequeño. Él bajó la vista hacia el saco sobre sus hombros y extendió la mano. Era un gesto instintivo, nada más. El tipo de gesto que hace un hombre a punto de volver a un salón que necesita su saco de vuelta. Mabe miró su mano. Luego juntó los dos lados del saco aún más fuerte sobre sí misma y los sostuvo ahí. Rafael bajó la mano. No dijo nada más. Los dos se quedaron ahí un rato más, mirando la ciudad juntos, mientras detrás de las puertas de vidrio a sus espaldas, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. El lunes por la mañana, Mabe llegó a la mansión Santoro a las 7:05, como cada día. Pero no se dirigió hacia la entrada de servicio. Subió directo por la escalinata principal, abrió la gran puerta y entró al vestíbulo. 2 sirvientas que pulían el barandal de la escalera se detuvieron en medio de su trabajo. Al fondo del pasillo, Karen Whitlock estaba de pie con el libro de turnos en las manos, observando a Mabe cruzar todo el largo del salón. No la detuvo. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí, sosteniendo el libro con fuerza, mirando hasta que Mabe desapareció por la esquina. A las 9, llamaron a Mabe a un pequeño cuarto junto al estudio, el tipo de cuarto que no tenía nombre en esa casa y que nadie llamaba nunca sala de reuniones. Había 4 personas adentro. Rafael se sentó a la cabecera de la mesa. Bruno Ferraro se sentó a su derecha, con la barbilla apoyada en una mano, el rostro de vuelta a la normalidad, como si el sábado por la noche nunca hubiera pasado. La cuarta persona era un hombre de mediana edad que manejaba el papeleo de envíos, alguien que Mabe quizás reconocía solo de vista. Rafael señaló la silla vacía. «Siéntate». Hablaron de negocios durante unos 10 minutos, horarios de embarque, permisos, un contrato de bodega a punto de vencer. Mabe se sentó en silencio, con las manos en el regazo, sin que le hicieran una sola pregunta. Entonces Rafael pasó una página frente a él y dijo, con el tono casual de quien menciona algo de paso: «El mes que viene tenemos carga entrando a Savannah. Arréglenlo en el muelle 4». El encargado de envíos asintió y lo anotó. Ferraro no mostró reacción alguna. El cuarto quedó en silencio exactamente un segundo. Entonces Mabe levantó la cabeza. «El muelle 4 no existe, señor». Rafael dejó su pluma. «¿Qué dijiste?» «El puerto de Savannah no tiene muelle 4», dijo ella. «Los atracaderos ahí se numeran por grupos de terminal, no en una secuencia continua. Y en todo el papeleo que ha pasado por esta casa en los últimos 2 años, el muelle 4 jamás ha aparecido una sola vez. Existe el muelle 2, el muelle 6, el muelle 8, y el área de carga a granel no tiene número.
Si me va a poner a prueba, señor, la próxima vez, por favor, elija una mejor mentira. El encargado de envíos dejó de escribir. Rafael la miró durante largo rato. Había preparado esa prueba el domingo por la noche, tras notar un nombre desconocido dentro de un borrador en el escritorio de Ferraro. Reconociendo la posible anomalía, la había planteado deliberadamente para ver si ella era solo una oyente pasiva o si poseía la precisión aguda de una profesional que conocía cada detalle de los registros del puerto. No había contemplado una tercera posibilidad, que ella lo mirara directo a los ojos y le dijera que había visto a través de su prueba en el instante en que la planteó. Bien, dijo él. Cerró el archivo. Hay una reunión más grande en el estudio a las 10. ¿Vienes con nosotros? Y este fue el punto en el que Rafael, más adelante, se culparía a sí mismo por no haberlo detenido. Bruno Ferraro no protestó. No golpeó la mesa. No preguntó por qué se permitía que una empleada se sentara en una reunión. No dijo una palabra sobre rango o posición. Se recostó en su silla, aplaudió 2 veces y se rió. Felicidades, señorita Rohr, dijo, sonando genuinamente amigable. Tengo que admitir que me dejó impresionado el sábado por la noche. Alguien como usted limpiando ventanas realmente es un desperdicio. Rafael se volteó y lo miró. En 20 años, Bruno Ferraro jamás había cedido ni un centímetro de terreno en esa casa sin pelear hasta el final. Una vez había discutido 3 semanas seguidas por una silla del comedor. Y sin embargo, esa mañana, acababa de ver a alguien pasar directo de abajo hasta la mesa de reuniones, y la felicitaba. Había algo en esa aceptación tan fácil que le heló la sangre a Rafael más profundamente que cualquier amenaza que hubiera escuchado. Pero en ese momento no siguió el pensamiento más allá. Después de que todos se retiraron, Rafael le pidió a Mabe que se quedara. Sobre tu hermana, dijo. Yo me encargo. Dame el nombre del lugar y quedará resuelto esta tarde. Mabe se puso de pie. No, señor. Rafael frunció el ceño. No te estaba pidiendo permiso. Lo sé, pero de todas formas digo que no. Se enderezó, con los brazos a los costados. Si usted paga esa cuenta, entonces desde mañana ya no seré alguien que trabaja para usted. Seré alguien que le debe. Y una persona que le debe a otra no puede hablar con honestidad en una sala de reuniones. Me tomó 3 años entenderlo eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero un contrato de trabajo formal, dijo ella. Con un título y un salario claramente especificado, y quiero un adelanto de $12.600, descontado de mi salario mensual hasta que quede pagado por completo. Firmaré un pagaré, ni $1 más. Rafael la miró un largo momento, luego abrió un cajón del escritorio, sacó una hoja en blanco y la empujó hacia ella junto con una pluma. Un adelanto, repitió ella. Señor, no un regalo. Durante las siguientes 3 semanas, Mabe Donnelly trabajó como nadie en esa casa había visto trabajar a nadie antes. Le dieron un pequeño cuarto en el primer piso con un escritorio y acceso a cada registro de transacciones de los últimos 5 años. Y se sentaba ahí desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche, cruzando cada manifiesto de carga con cada minuta de reunión, cada factura de alquiler de bodega con cada horario de embarque. Lo hacía de la misma forma en que limpiaba ventanas, despacio, con constancia, sin saltarse un solo detalle. Y junto a las pilas de archivos, guardaba un cuaderno de tapa dura que había empezado a escribir desde su 3er mes como sirvienta, un cuaderno con todo lo que había escuchado dentro de esa casa, con fechas, horas, los nombres de quienes hablaban, todo registrado en los idiomas exactos en que se había dicho. 2 años, más de 400 entradas. La noche del jueves de la 3ª semana, estaba rastreando una serie de pagos de asesoría legal de la primavera, 3 años atrás. Gastos pequeños y dispersos que nadie se había molestado en notar por ser demasiado insignificantes. Pasó a la siguiente página y se quedó paralizada. En el papel estaba el nombre de un bufete de abogados, y debajo, el nombre de la persona que había recibido el pago. Mabe conocía ese nombre. Lo había escuchado exactamente una vez en su vida, 3 años atrás, en un pasillo de tribunal con piso de terrazo, cuando un hombre educado se le acercó y le dijo que si traducía solo una frase un poco distinto, las cosas serían más fáciles para todos. Se quedó sentada largo rato sin moverse. El reloj de la pared marcaba las 11:20.
Entonces hizo algo que no podía explicarse ni a sí misma. No pasó a la siguiente página. No llamó a nadie. Se puso de pie, tomó las llaves de su viejo auto y manejó toda la noche hasta Valleyfield. Casi todas las luces del centro de rehabilitación ya estaban apagadas cuando llegó. La enfermera de noche la reconoció y no hizo ninguna pregunta. Simplemente abrió la puerta y le dijo que Bess seguía despierta, que últimamente la chica se había quedado dibujando hasta tarde. Bess estaba sentada en la cama con su cuaderno del alfabeto sobre las piernas, exactamente como había estado 3 semanas atrás, 3 meses atrás, 3 años atrás. Levantó la vista. «¿Estás aquí, tan tarde?» Mabe acercó una silla, luego cambió de opinión y se sentó en el borde de la cama. «Estoy aquí. Quiero preguntarte algo». Bess cerró el cuaderno y miró a su hermana con los ojos completamente claros. «Bien». «Esa pregunta que siempre me haces», dijo Mabe. «Me la has hecho durante 3 años. Pregúntamela otra vez». Bess no preguntó por qué. Solo ladeó ligeramente la cabeza y preguntó con la misma voz tranquila de siempre, la voz de alguien que pregunta la hora. «Mabe». ¿Qué dijo el hombre afuera del auto? Y esta vez Mabe no respondió. Esta vez se quedó perfectamente quieta. Durante 3 años, cada vez que había escuchado esa pregunta, había estirado la mano, acomodado el cabello de su hermana detrás de la oreja y dicho, «No había ningún hombre afuera del auto, cariño. Éramos solo nosotras dos ese día». Había dicho esas palabras quizás 70 veces. Las había dicho con la voz más suave que una hermana mayor pudiera tener, y cada vez que terminaba, cambiaba de tema, pasaba al alfabeto, a la enfermera de la mañana, al clima. Había hecho exactamente lo que los médicos le habían dicho que hiciera, guiar con suavidad a su hermana de vuelta hacia la verdad. Mabe era intérprete. Había pasado toda su vida de pie entre 2 personas, escuchando cada palabra con precisión absoluta. Y había estado orgullosa de eso. Había sacrificado toda su carrera porque se negó a cambiar una sola palabra. Y aún así, durante 3 años, esta fue la única frase que había escuchado sin escucharla de verdad. Porque Bess no le estaba preguntando. Bess se lo estaba contando. Nunca le había estado preguntando a su hermana qué había dicho el hombre. Le había estado diciendo que había habido un hombre afuera del auto. «¿Bess?», preguntó Mabe despacio, «¿dónde estaba ese hombre?». Bess señaló hacia la ventana, un gesto que parecía no tener relación con nada, y luego bajó la mano. «Allá afuera. Estaba parado afuera. La puerta de tu auto estaba abierta. Me di vuelta y lo vi agacharse». «¿Te dijo algo?». «Tú no respondiste». «Yo no pude escucharlo bien porque la radio estaba prendida». Se detuvo, frunció el ceño y continuó con la voz de alguien tratando de encajar piezas de madera hasta que coincidan. «Te lo conté hace mucho tiempo. Te lo he contado muchas veces». Mabe asintió. «Sí, lo hiciste. Fui yo quien no estaba escuchando». Estiró la mano y Bess la tomó. Las 2 hermanas se sentaron juntas al borde de la cama, en un cuarto iluminado solo por una lámpara de noche, mientras más allá de la ventana, un camino tranquilo de Valleyfield permanecía en silencio, cerca de la 1 de la madrugada. Bess no preguntó nada más. Mabe tampoco dijo nada más. Su mano se cerró alrededor de la de su hermana, y se quedó sentada largo rato con la cabeza baja, los hombros temblando en pequeñas oleadas, mientras el pulgar de Bess le daba palmaditas suaves en el dorso de la mano, como calmando a una niña. Mabe regresó a la mansión casi a las 4 de la madrugada y no se fue a dormir. Fue al pequeño cuarto del primer piso, encendió la lámpara del escritorio y puso frente a ella toda la pila de registros de la primavera, 3 años atrás. Esta vez no leía para encontrar discrepancias. Leía para encontrar un nombre. Ese bufete había recibido pagos de la Casa Santoro durante 7 meses consecutivos ese año. Cada pago era pequeño. Todos aparecían listados como honorarios legales de rutina, y todos quedaban por debajo del monto que requería la firma del jefe de la casa. Pasó a la última página de ese grupo de registros y encontró lo que buscaba. En la esquina inferior derecha de cada comprobante de pago había una pequeña casilla para la firma de aprobación. 7 meses, 7 pagos, y cada vez aparecía la misma firma, B. Ferraro.
Dejó el papel y se quedó sentada sin moverse durante largo rato. Luego acercó su cuaderno de tapa dura, lo abrió y empezó a trabajar hacia atrás desde la primera entrada. Había escrito todo durante 2 años. Ahora lo releía todo con ojos distintos, y poco a poco, esa casa empezó a tomar una forma completamente diferente de la que ella siempre había creído que tenía. El hombre educado que se le había acercado en el pasillo del tribunal 3 años atrás no trabajaba para la defensa. Era un abogado en la nómina de los Santoro, contratado y pagado por Bruno Ferraro. Ella se había negado. 14 días después, 2 grabaciones editadas con gran habilidad fueron presentadas ante la Junta Disciplinaria, y una intérprete con 6 años impecables detrás de ella fue eliminada del registro de intérpretes jurados del Tribunal Federal. Ella había creído que era una catástrofe sin nombre, el tipo de catástrofe que ocurre cuando una persona pequeña choca contra una máquina demasiado grande para pelear. Durante 3 años no había sabido que esa máquina tenía un nombre. Abrió la página que registraba el día en que la habían contratado. Luego pasó varias páginas más, llegando a la entrada de aquel jueves por la mañana, 3 semanas atrás. La mañana en que había estado sirviendo café en el comedor mientras Bruno Ferraro pronunciaba 14 palabras en el idioma de la isla, 14 palabras que incluían el nombre Marek. Recordaba exactamente lo que había pasado entonces. Lo recordaba porque se había culpado por eso todo el día. No fue el nombre Marek lo que la hizo dudar. Lo que la detuvo fue otro nombre en esa misma frase. El nombre del bufete que había escuchado solo una vez en su vida y jamás había olvidado. Su mano se había detenido medio segundo en el asa de la cafetera. Solo medio segundo. Había seguido sirviendo de inmediato después, retrocedido, cerrado la puerta detrás de ella, y creído que nadie había visto nada. Pero alguien sí había visto. Mabe cerró los ojos y escuchó de nuevo la voz de la anciana desde el ala este. Bruno ha venido últimamente a preguntarme sobre la gente nueva de la casa, quién empezó cuándo, de dónde vienen, quién los recomendó. En 30 años, nunca le ha importado nada de lo que pasa en la cocina. Inés lo había dicho como si no fuera nada en absoluto, y Mabe había respondido que probablemente solo le preocupaba la seguridad. Ahora, sentada en ese pequeño cuarto a las 4 de la madrugada, entendía que durante las últimas 3 semanas, Bruno Ferraro había estado haciendo preguntas por toda la casa sobre una sola persona, ella. Él no estaba seguro, y eso era lo único que la había salvado. Había visto una mano vacilar medio segundo, y no sabía qué significaba. Podía haber sido una sirvienta cansada. Podía haber sido alguien que entendió cada palabra de la frase. Y un hombre como Bruno Ferraro, cuando no estaba seguro, no haría nada ruidoso dentro de la misma casa a la que traicionaba. Buscaría la forma más limpia y silenciosa de eliminar el problema, una forma que no hiciera que nadie preguntara nada. Mabe abrió los ojos y miró la oscuridad más allá de la ventana. Por eso había armado el martes por la noche, con la botella de vino medio vacía. Por eso había dicho, lleva a la bombilla. Dile que es obligatorio. Después párate ahí a mirar. El lunes por la mañana renunciarás sola y ni siquiera vas a tener que hacer nada. Toda la casa había pensado que era una broma. Rafael había pensado que era una broma, y había aceptado porque estaba aburrido y se había pasado toda la semana carcomido por la idea de haber intimidado a alguien que ya no tenía nada más que perder. Pero Bruno Ferraro jamás había tenido intención de reírse. Estaba limpiando el terreno. Quería que ella saliera de esa casa por su propia cuenta, llevándose consigo todo lo que había escuchado, antes de que tuviera tiempo de entender lo que había estado escuchando. Mabe cerró el cuaderno. Más allá de la ventana, el cielo empezaba a tornarse gris. Durante 2 años había caminado pegada a los bordes de los pasillos en esa casa para que nadie la viera. Y durante esos 2 años, el hombre que le había arrebatado la vida había estado sentado a un brazo de distancia en el desayuno, llamándola la bombilla. A la mañana siguiente, Mabe llevó toda la pila de archivos al estudio y los puso sobre el escritorio de Rafael. Habló durante 15 minutos, sin agregar una sola palabra más allá de lo que estaba en el papel. 7 comprobantes de pago, una firma, un bufete, un nombre. No habló de Bess. No habló de los 3 años. Simplemente puso las piezas en orden y dejó que él las armara solo. Cuando terminó, Rafael se quedó en silencio largo rato, ambas manos apoyadas en el escritorio, y no preguntó si ella estaba segura. 3 días después, llegó un mensaje por un canal privado.
Ilya Marik quería una reunión, no con Rafael. Marik dijo que había escuchado lo que pasó esa noche en Belhaven, que la casa Santoro ahora tenía una intérprete, y que antes de discutir nada con Filadelfia, quería sentarse frente a esa persona. El lugar sería elección de él. Savannah, ese viernes. Rafael terminó de leer el mensaje y dijo una sola palabra. No. Mabe estaba de pie al otro lado del escritorio. ¿Por qué? Porque Ilya es el tipo de hombre al que no siento a nadie frente a una mesa. No te está invitando a cenar. Quiere mirar directamente lo que acaba de arruinar sus planes y decidir si vale la pena preocuparse por ello. ¿Entiendes? Entiendo, dijo Mabe, pero de todas formas tiene que dejarme ir. No, señor Santoro. Ella tomó una silla y se sentó frente a él, y ese solo gesto lo hizo detenerse. Se lo pondré en números. Merrick está comprando 3 rutas portuarias a alguien dentro de su casa. Si usted no va, la transacción de todas formas se realiza, y usted pierde 3 rutas. Si va solo, se sentará ahí diciendo que alguien de su casa lo traicionó, sin ofrecer nada más que su palabra. Y Merrick pensará que usted lo está inventando para sabotear su trato. La única persona en esta casa que puede repetir las palabras exactas de Bruno Ferraro, en el idioma exacto que usó, con fecha y hora, soy yo. Si no me lleva, exactamente qué está llevando. Rafael no respondió. Hay algo más, dijo ella. Merrick me pidió a mí específicamente. Si usted se niega, él entenderá que la intérprete le importa. Desde ese segundo, me convierto en algo valioso. Usted está tratando de protegerme poniéndome un precio en la espalda. No vas a entrar en un salón así, dijo Rafael, bajando la voz. No te vas a sentar a una mesa con hombres que tratan las vidas humanas como una línea en un libro contable. Mabe lo miró. Se refiere a hombres como usted. El cuarto quedó en silencio. Rafael Santoro se quedó completamente inmóvil. Había estado escuchando amenazas desde los 16 años, y ni una sola vez había parpadeado ante ninguna. Esa pregunta se dijo muy suave, sin crueldad, con la misma voz calmada que usaba para leer números de barcos. Y fue directo al centro de su pecho, porque era verdad. Porque durante 4 años se había dicho a sí mismo que estaba limpiando la herencia que su padre le había dejado. Que era diferente, que había movido todo hacia contratos, papeleo y nóminas. Y ahora había una mujer sentada frente a él. Una mujer a quien esta misma casa le había arrebatado la vida antes de que ella siquiera pusiera un pie adentro, haciéndole una pregunta que no podía responder. Se quedó callado un largo rato, y luego habló. No tengo miedo de perder a alguien útil. Bajó la vista hacia sus manos. Me pasé toda la noche tratando de calcular si había otra forma. No la hay. Lo sé. Y seguí calculando de todas formas. En 4 años, nunca había hecho eso con nada. La gente lo llama gestión de riesgo, y siempre he sido muy bueno en eso, hasta esta semana. Levantó la vista. No quiero que te sientes en ese cuarto. Eso es todo. Mabe no dijo nada. Solo dio un asentimiento muy pequeño, exactamente igual al que había dado en la terraza esa noche. Bien, dijo Rafael. Acercó una hoja de papel y empezó a escribir. Vamos los 2 solos. No llevamos a ninguno de nuestros hombres, porque Merrick va a contar cuántos hombres hay y sabrá de inmediato que estoy vigilando a alguien. No le decimos a nadie en la casa, incluyendo a Ferraro, especialmente a Ferraro. Volamos el viernes por la mañana, terminamos la reunión y regresamos el mismo día. Terminó de escribir, dejó la pluma, la miró. Y escucha bien esto, tú haces tu parte, y yo me siento a tu lado. Si él respira mal en tu dirección, todo cálculo deja de importar. Ya no me importan las 3 rutas portuarias. ¿Entiendes? Mabe se puso de pie, recogiendo la pila de archivos entre sus brazos. Entiendo, señor. Había llegado a la puerta cuando él la llamó de nuevo. Señorita Donnelly. Era la primera vez que la llamaba por su verdadero nombre. Ella se detuvo con una mano en el picaporte, pero no se dio la vuelta. El jueves por la noche, Mabe volvió al pequeño cuarto de la planta baja para hacer su maleta. No tenía mucho que empacar, un vestido, un abrigo, un cepillo de dientes, y el cuaderno de tapa dura que planeaba llevar al avión y releer una última vez durante el vuelo.
Puso su bolso sobre la cama y abrió el cajón inferior de la mesita contra la pared, donde lo había guardado los últimos 2 años, bajo una capa de toallas dobladas. El cajón estaba vacío. Sacó las toallas. Sacó el cajón por completo de sus rieles y lo puso en el suelo. Abrió los otros 2 cajones, abrió el armario, levantó el colchón, apartó la mesa entera de la pared y miró la franja de piso detrás de ella. Hizo todo esto con calma, metódicamente, sin pánico, porque desde el primer segundo supo que no iba a encontrar nada. Entonces se puso de pie y fue a revisar la puerta. La cerradura estaba intacta. No había ni un rasguño alrededor de su borde. Ninguna señal de fuerza en el marco, y la moldura de madera seguía encajando tan ajustada como antes. Las bisagras no estaban flojas. La ventana seguía cerrada por dentro con el pasador, y la fina capa de polvo en el alféizar seguía intacta. Nadie había entrado a la fuerza en su cuarto. Alguien había abierto la puerta con una llave. Maeve se quedó de pie en medio de su pequeño cuarto, rodeada de las pocas pertenencias que había sacado y esparcido por el suelo, y todo en su mente se reorganizó muy rápido y con mucha frialdad. En esa casa, el número de personas con llave a las habitaciones del servicio se contaba con una mano. Esto no era un ladrón. Un ladrón se habría llevado el viejo reloj de su madre, que estaba a la vista sobre la mesa. Quien había entrado se había llevado exactamente una cosa, lo único en el cuarto que tenía valor para ellos, y habían sabido exactamente dónde encontrarla, lo cual significaba que esta no era la primera vez que esa persona estaba dentro. Miró el cajón vacío en el suelo. 2 años, más de 400 entradas. Cada nombre, cada fecha, cada hora, cada frase registrada en el idioma exacto en que se había dicho, escrita a mano, numerada, encuadernada en un solo libro. Eran 3 años de su vida. Era todo lo que había logrado llevarse del Tribunal Federal. Era lo único que probaba que una intérprete cuyo nombre había sido borrado seguía siendo intérprete. Se quedó ahí de pie largo rato sin recoger nada. Unos pasos cruzaron el pasillo afuera y se fueron apagando poco a poco. Entonces Maeve se agachó, deslizó el cajón de vuelta a sus rieles, dobló las toallas y las acomodó en su lugar, y empujó la mesa de vuelta contra la pared, exactamente donde había estado. Tomó su bolso, metió el vestido adentro, colocó el abrigo encima y lo cerró. No llamó a Rafael. No fue a buscar a Karen. No le avisó a nadie que había descubierto lo que faltaba, porque quien se había llevado ese cuaderno estaba esperando ver qué haría ella, y no tenía ninguna intención de mostrarles nada. A las 6 de la mañana del viernes, el auto ya esperaba en la entrada. Maeve salió cargando una pequeña maleta y nada más. Sin archivos, sin copias, ni una sola hoja de papel que poner sobre la mesa frente a Ilya Marik. Se acomodó en el asiento trasero y vio la casa alejarse por la ventana, y no sintió el miedo que probablemente debería haber sentido. Durante 3 años, la gente le había arrebatado todo lo que podía sostenerse en las manos. Nunca habían logrado arrebatarle lo que llevaba en la mente. El comedor privado estaba en el segundo piso de un hotel antiguo en el distrito histórico de Savannah, con techos altos, ventiladores de techo girando despacio y una sola mesa larga colocada en medio del cuarto. Ilya Marik ya estaba sentado a la cabecera, con 2 hombres de pie detrás de él. Rafael entró primero, con Maeve detrás. Marik no se puso de pie. La observó caminar desde la puerta hacia su silla, y cuando ella todavía estaba a 3 pasos de la mesa, giró la cabeza y le dijo algo al hombre a su izquierda en serbio, sin bajar la voz, con el tono de alguien seguro de que nadie más en el cuarto podía entenderlo. Dijo poco más de una docena de palabras. Ambos hombres detrás de él se rieron. Rafael le acercó una silla a Maeve y luego se sentó a su lado. Maeve tomó asiento, puso ambas manos en su regazo y no dijo nada. Marik empezó a hablarle a Rafael en inglés, despacio, sobre el clima, el vuelo, un conocido en común de Baltimore. Pasaron 2 minutos. Maeve se mantuvo en silencio. Entonces habló. Habló en serbio, no el idioma estándar que se enseña en los libros, sino con el acento de una región montañosa del sur, del tipo que se traga las consonantes finales y estira las vocales en medio de las frases, el acento que Ilya Marik había llevado consigo desde los 11 años, y que había pasado 40 años en Estados Unidos tratando de suavizar. Repitió exactamente las palabras que él había dicho cuando ella entró, sin agregar ni omitir una sola.
Luego añadió otra frase, con el mismo acento. Me equivoqué en alguna palabra, señor. El hombre de pie a la izquierda de Maric dejó de reír. El de la derecha bajó una mano y luego lo pensó mejor. El ventilador de techo siguió girando. Maric se quedó inmóvil unos 5 segundos, los ojos fijos en su rostro. Y durante esos 5 segundos, algo en el cuarto cambió de posición. Habló en inglés. ¿Cuánto tiempo hizo este trabajo? 6 años en el Tribunal Federal, respondió Mabe. 2 años limpiando ventanas. Maric golpeó 2 dedos contra la mesa. ¿A qué vino a decir? A repetir 4 conversaciones para usted, dijo ella, y empezó. No abrió su bolso. No puso ni una sola hoja de papel sobre la mesa, porque no tenía ninguna que poner ahí. Se sentó derecha, ambas manos aún en el regazo, y recitó la primera conversación. 19 de agosto, aproximadamente a las 10:15 de la mañana. En el comedor del primer piso de la Casa Santoro, Bruno Ferraro hablando con 2 hombres en el idioma de la isla. Lo repitió palabra por palabra, luego lo tradujo al inglés. La segunda conversación, 7 de septiembre, por la tarde, en el pasillo oeste. Un hombre hablando en serbio por teléfono con el mismo acento sureño que el hombre sentado a la cabecera de esta mesa. Lo repitió palabra por palabra y lo tradujo. La tercera conversación, 20 de septiembre. La cuarta, 11 de octubre. Habló sin parar durante casi 7 minutos, sin trabarse, sin dudar, sin decir jamás disculpe, déjeme recordar. Durante la tercera conversación, Maric se enderezó, porque en ese intercambio había palabras dichas por su propia gente, palabras que él nunca había escuchado, palabras que discutían cómo, una vez terminado todo, la división de las ganancias se calcularía de forma distinta. Cuando Mabe terminó, el cuarto se quedó en silencio bastante tiempo. Maric se volteó hacia el hombre de pie a su izquierda y le hizo una pregunta muy corta. El hombre no respondió. Entonces Maric metió la mano dentro de su saco, sacó un paquete de papeles doblado y lo puso sobre la mesa. Esto es lo que su gente me envió, dijo. 3 rutas, 9 millones de dólares. Iba a firmar el lunes. Mabe tomó el paquete, lo abrió y leyó. Leyó rápido, sus ojos recorriendo las líneas, y en la segunda página se detuvo. Puso el papel sobre la mesa, lo giró de vuelta hacia Maric, y colocó un dedo sobre una línea. Aquí, dijo, la cláusula del punto de entrega. Puerto de Savannah. Muelle 4. Rafael Santoro no se movió, pero algo le recorrió la espalda. El puerto de Savannah no tiene muelle 4, dijo Mabe. Nunca lo ha tenido. Ese es un nombre que he escuchado exactamente una vez en mi vida. En un pequeño cuarto dentro de la casa del señor Santoro, hace 3 semanas, había 4 personas presentes. 3 de ellas están sentadas en este cuarto ahora. Levantó los ojos hacia Maric. La cuarta era Bruno Ferraro. Maric bajó la vista hacia el papel frente a él. No dijo nada durante largo rato, y cualquiera que lo observara con atención habría visto que ya no miraba a Mabe en absoluto. Estaba mirando a través de ese documento, recalculando desde el principio todo lo que había invertido durante los últimos 6 meses. No era un hombre fácil de engañar. En 40 años, nadie había logrado venderle algo que no existía. Y esa mañana del lunes había estado a punto de firmar 9 millones de dólares por 3 rutas portuarias que él, vendedor, no tenía derecho a vender, con entrega en un muelle que no existía en ningún lugar del mundo. Dobló los papeles otra vez. Luego los empujó por la mesa hacia Mabe. Tómelos, dijo. El original y todo lo que viene con él. Mensajes, grabaciones. Se los haré enviar hoy mismo. No lo hacía por bondad. Lo hacía porque Bruno Ferraro lo había engañado, y en el mundo de Ilia, un hombre que vendía mercancía falsa no valía la pena proteger. Nadie se puso de pie. No hubo ningún sonido en el cuarto más fuerte que el ventilador de techo. Maric se levantó, se abotonó el saco y le dijo una última cosa a Rafael. Lo que pasa en su casa es asunto suyo. Luego miró a Mabe, le dio un asentimiento muy leve, del tipo que una persona le da solo a un igual, y salió por la puerta. Subieron a un cuarto de huéspedes en el hotel a esperar su vuelo de la tarde. Mabe entró primero, dejó el paquete de papeles sobre la mesita junto a la ventana. Dio 3 pasos más y se detuvo.
Entonces sus rodillas cedieron. No cayó. Alcanzó a sostenerse del brazo de una silla y se dejó caer pesadamente en el borde del asiento. La cabeza le bajó, los codos apoyados en las rodillas. Todo su cuerpo empezó a temblar, no ligeramente, sino en oleadas que le corrían desde los hombros hasta la punta de los dedos. El tipo de reacción que llega solo después de que todo terminó y el cuerpo por fin se permite entender lo que acaba de pasar. Rapael sirvió un vaso de agua y lo puso sobre la mesa frente a ella. Ella lo tomó y no pudo sostenerlo. Lo intentó una segunda vez y el agua se derramó por el borde y le corrió por el dorso de la mano. Dejó el vaso. Pasó cerca de un minuto. No dijo nada. Luego habló, con la voz. Hace 3 años perdí todo porque me negué a usar las palabras de una persona para lastimarla, dijo. Solo me pidieron cambiar una palabra. No lo hice. Estuve frente a la junta disciplinaria 4 horas y aún así creía que tenía razón. Y durante los últimos 3 años he seguido creyendo que tenía razón. Levantó los ojos hacia él. Hoy hice exactamente eso. Rapael no respondió de inmediato. Él dijo esas cosas a 2 hombres en su propio comedor, continuó ella. Las dijo en un pasillo, dentro de su casa, a las 3 de la tarde. Pensó que nadie lo escuchaba. Me senté ahí 7 minutos y repetí cada palabra que un hombre dijo para que su enemigo la escuchara. Y ahora va a perderlo todo. Toda mi vida trabajé en una profesión donde me paraba entre 2 personas y me aseguraba de que sus palabras pasaran a través de mí sin distorsionarse. Hoy convertí eso en un arma. Rapael acercó la silla frente a ella y se sentó. ¿Cambiaste una sola palabra?, preguntó. No. ¿Agregaste algo que él nunca dijo? No. ¿Omitiste algo para que sonara peor? Maeve se quedó callada. No. Entonces no distorsionaste sus palabras, dijo Rapael. Repetiste exactamente lo que dijo. Son 2 cosas distintas, y tú sabes mejor que yo que son distintas. Hace 3 años te pidieron decir algo que la otra persona nunca dijo. Hoy repetiste exactamente lo que Bruno Ferraro sí dijo. Si él no quería que sus palabras se repitieran, no debió haberlas dicho. Bajó la vista hacia las manos de ella. Y en cuanto a que pensó que nadie lo escuchaba, eso fue su error, no el tuyo. Habló frente a ti durante 2 años porque creyó que no eras una persona. Maeve no respondió. Su mano derecha seguía temblando sobre su rodilla. Rapael estiró el brazo y puso su mano sobre la de ella. No apretó, no la acercó, no dijo nada más. Simplemente dejó su mano ahí, tibia y pesada, mientras los 2 se quedaban en silencio, mirando por la ventana la luz de la tarde caer sobre una calle empedrada abajo. Pasó 1 minuto, luego 2. El temblor se fue calmando poco a poco, debilitándose, hasta detenerse por completo. Solo entonces él retiró la mano. Cuando volvamos a casa, lo voy a llamar, dijo Rapael. Su voz otra vez la voz del hombre que se sienta a la cabecera de la mesa. En 4 años, no le he puesto una mano encima a nadie en esa casa. Esta vez es distinto. Vendió 3 rutas portuarias y contrató a alguien para destruir tu vida 3 años antes de que cruzaras la puerta de mi casa. No se va a quedar en esa casa. ¿Cómo?, preguntó Maeve. No necesitas saberlo, dijo él. Si necesito, respondió ella. Se enderezó en su silla. Si lo hace desaparecer, en 1 año la gente de las 5 familias va a estar contando historias sobre Bruno Ferraro. Van a decir que casi lo logró, que tuvo el coraje de jugar por algo grande, que murió porque se atrevió a levantarse. Algunos lo van a admirar. Algunos van a querer intentarlo ellos mismos. Va a crear una historia que no puede controlar. Entonces, ¿qué quieres? Ponga todo frente al consejo de las 5 familias, dijo ella. Cada página, los 7 comprobantes de pago con su firma, la propuesta de $9 millones, los mensajes y grabaciones que Merrick va a enviar. Que todos lo vean. Quítele todo lo que tiene. Déjelo vivir, y hágalo rendir cuentas de cada dólar hasta el último día de su vida. Mátelo y lo convierte en un mártir. La gente va a contar historias sobre él. Expóngalo por lo que es, y nadie se va a molestar en contar historias sobre nada. Rapael la miró durante largo rato. Luego asintió.
El consejo de las 5 familias se reunió el martes por la tarde de la semana siguiente, en el salón grande del primer piso de la mansión Santoro, y fue la primera vez en 11 años que las 5 casas se sentaban a la misma mesa sin que un solo hombre llevara smoking. Maeve Donnelly se paró a la cabecera de la mesa con los archivos extendidos frente a ella, y habló durante 40 minutos. 7 comprobantes de pago de la primavera, 3 años atrás, cada uno con la misma firma. La propuesta de 3 rutas portuarias, $9 millones, con una cláusula de entrega en un muelle que no existía. Los mensajes y grabaciones que Ilya Maric había enviado exactamente como había prometido. 4 conversaciones que habían ocurrido dentro de esa casa, repetidas palabra por palabra en los idiomas exactos en que se dijeron, y luego traducidas, frase por frase, para que todos en el cuarto pudieran escucharlas. Ella nunca levantó la voz. Ni una sola vez miró a Bruno Ferraro. Cuando terminó, el consejo deliberó durante 2 horas. La decisión se leyó en voz alta casi a las 7 de esa tarde. Cada parte de la propiedad de intereses de Bruno Ferraro en todas las operaciones conjuntas quedó confiscada. Fue removido de todo puesto, toda reunión, toda ruta de embarque, desde ese día hasta el último día de su vida. Cada gasto que hiciera tendría que rendirse por escrito ante una persona designada por el consejo. Nadie le puso una mano encima. Eso era exactamente lo que lo hacía tan pesado. Bruno Ferraro se puso de pie, caminó hacia la puerta, y durante todo el trayecto desde su silla hasta el pasillo, ni una sola persona en el cuarto se volteó a verlo salir. La tarde siguiente, mientras reorganizaba los archivos para guardarlos, Maeve llegó a un grupo de documentos que había pasado por alto 3 veces, porque había asumido que no eran más que recibos de rutina. Entre ellos estaba el contrato de servicios entre la Casa Santoro y ese bufete de abogados, con una lista detallada de trabajos asignados adjunta. Y en el 9º punto de esa lista, escrito en el lenguaje seco del papeleo legal, había una línea que especificaba el pago por la preparación y presentación de una queja por conducta profesional indebida contra una intérprete jurada. Certificación número 4471. Maeve se quedó sentada, inmóvil, con el papel en la mano, durante mucho tiempo. Durante 3 años había buscado algo así. Durante 3 años había creído que no existía. Nadie se lo había entregado. Ella misma había llegado a esa página. Esa noche, mientras recogía archivos en su oficina, Karen Whitlock tocó a su puerta. Se quedó de pie en el umbral con ambas manos entrelazadas frente a ella, y no llevaba el libro de turnos. Señorita Donnelly, dijo, hay algo que necesito contarle. Maeve la invitó a sentarse. Karen se quedó de pie. Hace 3 años hubo un juicio federal, dijo. El hombre que testificó en portugués ese día se llamaba Emmett Whitlock. Es mi hermano menor. Maeve dejó el archivo sobre la mesa. Necesitaban una frase de su testimonio traducida de otra forma, dijo Karen. Solo una frase. Si esa frase se hubiera traducido distinto, mi hermano habría ido a prisión en lugar de otra persona. Su inglés no era lo suficientemente bueno como para entender lo que le acababan de hacer. Habría pasado ahí 8 años sin entender jamás por qué. Hizo una pausa. Usted se negó. Nunca había conocido a mi hermano. No sabía quién era. Se negó simplemente porque no iba a cambiar ni una sola palabra. El cuarto quedó en silencio. Me tomó 2 años encontrarla, dijo Karen. La encontré, y la traje a esta casa como sirvienta. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Maeve. Porque sabía quién había pagado por esa queja, dijo Karen. Y esa persona seguía desayunando en el primer piso cada mañana. Miró directo a los ojos de Maeve. No se le permitía subir al 2º piso. No se le permitía entrar al estudio cuando había invitados. No se le permitía demorarse en el pasillo oeste. Usted pensó que la despreciaba. El 2º piso era donde él trabajaba. El estudio, cuando había invitados, era donde se reunía con gente de afuera. El pasillo oeste era donde hacía sus llamadas telefónicas. Fingí regañarla frente a las demás sirvientas para que nadie, especialmente Ferraro, se preguntara jamás por qué la mantenía alejada de esos lugares. Era la única armadura que podía darle. Bajó la voz. No estaba siendo cruel con usted, señorita Donnelly. La estaba escondiendo. Y el cuaderno de su cajón, lo tomé yo el jueves por la noche.
Ferraro mandó a alguien a registrar los cuartos del personal mientras usted estaba en la clínica. Si yo no lo hubiera tomado primero, él lo habría quemado, y a usted con él. Karen metió la mano dentro de su abrigo, sacó el cuaderno oscuro de tapa dura y lo colocó suavemente sobre el escritorio entre ellas. Maeve se levantó de su silla. Las dos mujeres se miraron a través del pequeño cuarto, y ninguna dijo nada más, porque ya no quedaba nada que necesitara decirse. 3 semanas después, Bess Donnelly se mudó a un nuevo centro de rehabilitación a 15 minutos de la mansión, un lugar con jardín detrás del edificio y clase de arte los martes por la tarde. Su cuaderno del alfabeto ya había llegado a la letra T. El lunes por la mañana, Maeve llegó a la mansión Santoro a las 7:05, subió los escalones de la entrada principal y empujó la gran puerta. Inés Santoro estaba de pie en medio del vestíbulo, esperándola, una mano apoyada en su bastón, la cabeza ligeramente inclinada hacia el sonido. Había estado ahí de pie antes incluso de que la puerta se abriera. Ya puedo oírlo, dijo. Ya no caminas como si te disculparas. Y la mujer que había pasado 2 años moviéndose por los bordes de los pasillos para que nadie la viera caminó directo por el centro del vestíbulo, sus tacones golpeando la piedra en un ritmo firme, hacia la mujer ciega que la esperaba. La historia de Maeve nos recuerda algo muy simple. El valor de una persona no está en el título impreso sobre el uniforme que lleva puesto, ni se decide por el lugar donde se para en un salón. El regalo más grande que podemos darle a alguien no es dinero. Es verla, preguntarle su nombre, detenerse el tiempo suficiente para escucharla terminar una frase. A nuestro alrededor hay gente que carga en silencio con cargas que no conocemos, simplemente porque nadie se lo ha preguntado nunca. Y a veces, la persona que recibe menos atención en el cuarto es la que entiende más que nadie. Si la historia de Maeve te hizo pensar en alguien a quien el mundo ha olvidado escuchar, por favor déjale un me gusta. Comparte esta historia con la persona a quien quieras decirle, sigo escuchándote. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigamos escuchando juntos historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te hizo sentir la historia de hoy y qué momento te tocó más? Déjanos un comentario abajo, porque de verdad queremos escuchar lo que sientes desde el fondo del corazón. Les deseamos a todos los que están viendo este vídeo buena salud, una vida llena de alegría y paz en cada día por venir. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en el próximo vídeo.